Hola a todos, damos inicio a esta clase de Ciencias Naturales de quinto año básico y el objetivo de hoy es describir las características entre océanos y lagos. La clase pasada estuvimos viendo, ¿cierto?, la distribución del agua en nuestro planeta Tierra y también supimos, ¿cierto?, que gran parte de esta agua era agua dulce o salada, salado o dulce. Bien, era salada y había solamente una mínima porción de agua dulce, que esta se encontraba en ríos, lagos, bien, aguas subterráneas, súper bien. Y el agua salada estaba en el mar o en el océano, ¿cierto? Sí. Y hoy día vamos a ver las características de los océanos, que son, ¿cierto?, estas porciones de agua salada, esta gran porción, ¿cierto?, que se encuentra en la superficie. Y también vamos a ver las características de los lagos, ¿cierto?, que también son porciones de agua, pero en este caso son de agua dulce. Muy bien. Que estas porciones, ¿cierto?, se encuentran situadas al interior de la Tierra. Todos conocemos los lagos, ¿cierto? Sí. Y entre tanto en el océano como en los lagos presentan diferentes características, ¿cierto?, que permiten que se desarrollen algunos ecosistemas. Y es por eso que también yo tengo atrás, bueno, no tengo pizarra aquí en mi casa, pero junté varias hojitas donde vamos a poder un poquito dibujar, ¿ya? Y vamos a partir con las características de los océanos. Yo atrás, en mi pizarrita, voy a hacer un dibujo que también quiero que lo repliquen en sus cuadernos. Primero vamos a colocar, ¿cierto?, este gran título que vamos, el objetivo que van a hacer, describir, ¿cierto?, las características de los océanos y lagos, y luego van a colocar en grande un título, océanos y lagos. Y punto número 1, vamos a ver solamente los océanos. Veamos el dibujo y lo voy a hacer de manera muy rápida para que ustedes también lo puedan replicar en sus hogares. Ya, ahora que yo ya hice mi dibujito, ¿cierto? Ustedes me dirán, ¿qué hizo la profesora? Bueno, yo hice un dibujo, ¿cierto?, de las características del océano y lo dividí en las zonas. El océano lo podemos clasificar en 3 zonas. Tenemos la zona litoral, la nerítica y la pelágica. Te van a decir, pero profesora, ¿en qué coinciden cada una de estas zonas? Eso es lo que vamos a ver ahora. La zona litoral, que es la que está acá donde uno se va a mojar las patitas cuando va a la playa, consta desde, ¿cierto?, la costa hacia un océano poco profundo, ¿ya? Se dice que esta zona siempre va a ser con mucha luz. En el caso de que alguien, ¿cierto?, buceara ya en esta zona, siempre va a encontrar luz en la zona litoral, ¿ya? Y acá nosotros podemos también encontrar una serie de especies, por ejemplo, algunos peces, moluscos, algas, entre otros, ¿ya? La zona nerítica, la que está allá al medio, es una zona de transición entre la zona litoral y la zona pelágica, ¿ya? Y aquí también nosotros podemos encontrar algunos crustáceos y moluscos. Y por último tenemos la zona pelágica, que ya está consta de un mar abierto, ¿ya? Y aquí nosotros podemos encontrar el atún, ¿ya?, que muchos de nosotros hemos consumido. Hay factores que inciden también en un océano que nosotros vamos a ver estos 3 factores, que son temperatura, presión y la luminosidad. Si hablamos, empecemos con la presión. Con la presión. Que la podemos ver así, como una P y un puntito. Presión. ¿Qué pasa con la presión? Si nosotros vamos bajando en el océano a mayor profundidad, la presión va a ser, ¿qué creen ustedes?, ¿más alta o más baja? A ver. Sí, va a ser, ¿cierto?, más alta. A mayor profundidad, mayor es la presión, ¿cierto?, que hay. Yo les voy a contar una pequeña experiencia que yo tuve. Una vez tuve la magnífica oportunidad, ya, o sea, se me ocurrió la idea
y la verdad es que se dio la oportunidad y lo pude hacer, que fue bucear. Nunca en mi vida había buceado y la verdad es que tampoco sé nadar a la perfección. Entonces tenía un poco de miedo a hacer esto. Pero me dijeron, no, nosotros vamos a andar a tu lado, entonces no tuve mayor problema. Aquí le tengo una foto, ¿ya? Y la distancia que nosotros anduvimos solamente en la zona litoral, fueron 10 metros bajo el agua. Poquísimo. Porque el mar, después vamos a hablar un poquito de distancia, pero fueron 10 metros y la presión en mis oídos fue, pero ni les cuento. Fue terrible, terrible. De hecho, en algún momento de primera sentía que me iban a estallar mis oídos. ¿Sí? Entonces, para que nos imaginemos un poquito cómo es la presión, ¿cierto?, bajo el mar. Entonces decimos que a mayor profundidad, mayor es la presión. ¿Sí? Hablemos ahora de la luminosidad. La luminosidad, ¿cierto?, tiene que ver obviamente con la luz, y el mayor, ¿cierto?, factor de la luz, ¿cierto?, el motor principal es el que tenemos arriba, es el sol, la fuente de energía, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El sol, si lo tenemos aquí arriba, ¿cierto?, sus rayitos de sol también van a penetrar en este océano, pero el rayito de sol, ¿cierto?, pongamos un sol aquí, y sus rayitos de sol irán a llegar de la misma forma a la superficie o a las profundidades. ¿Qué creen ustedes? No, ¿cierto? Para eso se clasifica la luminosidad en dos zonas. La zona fótica y la zona afótica. Ustedes me dirán qué significa fótica y qué significa afótica. La fótica dice que es de la superficie, o sea, de aquí arribita, hasta 200 metros de profundidad. 200 metros. Y fótica significa que hay luz. O sea, me va a llegar la luz hasta esa zona, hasta los 200 metros. Pero ¿qué pasa después de los 200 metros? De los 200 metros más hacia abajo, ¿cierto? Encontramos la zona afótica, que es la zona, ¿cierto?, donde no llega luz, o, ¿cierto?, en esta parte quizás llegará muy poquita luz. El tercer factor es la temperatura. La temperatura no estoy con otro pluma que escribe muy mal. La temperatura, ¿qué pasa con la temperatura? A mayor profundidad, menor es la temperatura. Y eso también tiene que ver mucho, ¿cierto? Tiene mucha relación con la luminosidad, ya que, ¿cierto?, cuando nosotros estamos al sol, ¿qué pasa? ¿Nos da frío o calor? Nos da, ¿cierto?, calor, ¿cierto? Porque estos rayitos de sol nos transmiten este calor, ¿ya? Entonces, aquí arribita, ¿ya?, el agua, ¿cierto?, va a recibir estos rayitos de sol y va a estar menos fría. En cambio, a mayor profundidad, la temperatura va a ser mucho menor, ¿sí? A grandes rasgos, estas son las características de los océanos y los factores. Entre ellos tenemos, ¿cierto?, dijimos, la presión, que a mayor profundidad, mayor presión. La luminosidad, que tenemos la zona fótica y la zona afótica. La fótica, donde llega luz de la superficie a 200 metros de profundidad, y la afótica desde los 200 metros de profundidad hasta, ¿cierto?, donde llegue es el océano, ya la profundidad que tenga.
y la temperatura a mayor profundidad menor es la temperatura que hay en ese lugar. Ahora vamos a ver las características de un lago. ¿Vamos? Ya, ahora vamos a ver las características de un lago. Para ello vamos a iniciar de la misma forma que hicimos con los océanos, con un dibujo. Así que acompáñenme. Bueno, acá tengo mi dibujo, ¿cierto?, de las características de los lagos. Tenemos dos zonas, a diferencia de los océanos que eran tres. Acá tengo la zona litoral, la zona limnética y la zona nuevamente litoral, ya que sabemos que un lago no es como un océano, que es un mar abierto, ¿cierto? En cambio, acá, ¿cierto?, nosotros vemos, ¿cierto?, los distintos extremos de un lago. La zona litoral está cerca de la orilla, en cambio, ¿cierto?, acá está cerca de la orilla, y en la zona limnética es donde se encuentran estas aguas más abiertas, pero obviamente, ¿cierto?, están al medio de ambas, ¿cierto?, zonas litorales, o sea, de cada una de las orillas de un lago. En la zona litoral nosotros podemos encontrar diversas cantidades de plantas, ya algas, peces, ranacuajos, peces, como decía, muy pequeñitos, ya algunas aves que andan, ¿cierto?, a la orilla, ¿cierto?, de un lago. En cambio, en la zona limnética ya podemos encontrar, ¿cierto?, un pez mucho más grande. Al igual que en los océanos, acá tenemos, ¿cierto?, los factores que inciden, como nosotros ya lo habíamos visto. Tenemos la presión, tenemos la luminosidad, y tenemos la temperatura. ¿Sí? La presión, al igual que en un océano, la presión va a aumentar a mayor profundidad. Sin embargo, en un lago, generalmente los lagos no son tan profundos, ¿cierto?, como lo es un océano. Sin embargo, ¿cierto?, va a ocurrir lo mismo. O sea, a mayor profundidad, ¿la presión cómo va a ser? Mayor presión. Bien. La luminosidad va a disminuir, ¿cierto? Va a disminuir, una flechita hacia abajo. La luminosidad disminuye si la profundidad aumenta. O sea, entre más profundo la luminosidad, ¿cierto?, va a disminuir. En la temperatura hay una diferencia, porque aquí no muestra diferencia con lo que es en las características de los océanos. Sin embargo, en la temperatura sí hay una diferencia, ya que en un lago generalmente no hay grandes variaciones en la temperatura, ya que al ser poco profundo, ¿ya?, estas variaciones no son significativas. Sin embargo, en el caso de que este lago sea muy profundo, va a cumplir las mismas características que en un océano. O sea, ¿cierto?, la temperatura va a disminuir si la profundidad es mayor. Por lo mismo, por esta fuente de calor, ¿cierto?, el sol, que le va a costar llegar con estos rayitos de sol a, ¿cierto?, las profundidades de este lago. O sea, entonces vamos a colocar en los lagos poco profundos, no varía significativamente. Ahí tenemos características entonces de los océanos y las características de los lagos. Ahora vamos a hacer una actividad todos juntos.